nivel nacional e internacional y me parece valioso que lo empecemos a conocer más y a conocer más de su trabajo acá en Salta. Estoy hablando de Juan Ignacio Moreno Obo, que ya está conectado desde Buenos Aires para charlar con nosotros un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Gracias por Fran Martín, atendernos. ¿Todo bien? Fran Martina, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Qué bueno. Cordobés de nacimiento, salteño por adopción. Ah, mirá, no tenía esa data. No tenía esa Sí, data. sí. Bueno, Es más, pero nosotros te vamos recorrí a. Salta como el cordobés históricamente. Claro, no, bueno, pero nosotros te vamos a reivindicar salteño acá. No, no, me siento mucho más salteño que cordobés. Nada, tengo gran parte de mi vida ahí adentro. Nuestro graph dice el productor salteño detrás de grandes producciones. Yo contaba un No poquito sé si para alguna. tanto. Ah, no, bueno, vos porque pues, sos muy humilde, la humildad de los profesionales. Pero sí, yo contaba un poquito, sé que sos muy cercano y parte de la fundación del Pupi. Ujú. Por otra entrevista que hicimos acá nos enteramos que fuiste el productor que armó, que llegó un salteño a cantar con Maradona y ahora sabemos que también estás trabajando y un poco detrás de la serie del momento, de la serie del documental de Scaloni. ¿Cómo empezó esa carrera que te llevó por tantos lugares? 1999, dejo Salta por estudio, me vengo a estudiar a Buenos Aires, con una mano atrás y una mano adelante, y como mis Increíble. viejos me habían dicho en ese momento, lo más importante, tu cuenta bancaria va a ser el nivel de vínculos o de contactos que tengas. Mirá. Y entendí que en ese momento, siendo chico o no, digo, en ese momento entendí que mi cuenta bancaria era un teléfono o una guía o una agenda en ese momento y no la cuenta que estaba dentro de un banco. Y así pasó, empecé a estudiar en Deportea en ese momento y faltando creo que 6 meses, 7 meses antes de recibirme en el 2002, Deportea me designa como el conductor de un programa de radio en la previa de Radio Nacional de la transmisión oficial del Mundial del 2002. Conocí la Fundación Pupi, tuve muy buen vínculo, muy buena relación y me acuerdo haber vuelto a la fundación con la selección eliminada pensando que nunca Uf. más iba a poder tener un vínculo con ningún jugador y los jugadores no hablaron con nadie y Pupi me dio una nota. En ese momento no hablé nada de fútbol, no sé si el latino o la suerte, no sé, llamarlo como sea, no hablé de fútbol, terminé hablando de los titanes en el ring, Mirá. cualquier cosa, sí, un fanático del hombre vegetal. Igual hiciste bien porque estaba la Argentina de duelo después de ese mundial en el que nos despedimos tan temprano. Exactamente, era una tragedia, había sido todo, sobre todo con el ambiente del fútbol que vive el argentino. Ujú. Y me acuerdo que terminé de ahí, y no me acuerdo si a los días, ese mismo momento, el suegro de Pupi me dijo que si quería ser parte de la fundación, en la parte del departamento de prensa, por lo tanto que 6 meses antes de recibirme estaba trabajando de manera eh, ad honor, no sé, sinceramente no sé. Con la fundación estuve muy vinculado a Javier en todo lo que era la parte social, Qué fue quien me loco, abrió. qué loco. 3 años después de llegar a Buenos Aires, estás laburando al lado del Pupi Zanetti, Claro, un histórico. y fue quien me abrió el camino en el mundo del fútbol, me enseñó un montón de cosas, no solamente Javier, sino la fundación, me enseñó Ujú. mucho de cómo comportarse, porque es un ambiente bastante cerrado y a veces abrir la boca además genera que te saquen. Por lo Ujú. tanto, aprendí todo eso. Me acuerdo que en el 2002 me dijeron, mirá, hay que hacer un partido a beneficio. ¿Y vos lo hacés? Sí, obvio. Pará, o sea, pará, porque vos, pará, recapitulo, vos estabas estudiando, te estabas por recibir de periodista, ponele, De más allá de que periodista, no sí. necesita un título, pero es lo que estabas estudiando, y diste un salto a productor, más o menos. Más o menos, pero lo más raro de todo, lo más loco de todo que siempre digo es que en ese momento estaba en la fundación de un Ajá. tipo muy respetado, de un tipo que era el capitán de la selección argentina o Claro. que iba a ser el capitán de la selección argentina y el capitán del Inter de Milán. O sea, era como caminar en las nubes, Claro. sinceramente. No entender absolutamente nada. Creo que es también esta inconsciencia de cuando sos chico que no te das cuenta
todo lo que está pasando alrededor ¿Cuántos tuyo. pirulos tenías? Y debo haber tenido 25. Qué loco, qué Sí, loco. sí, Y ya más o estabas menos, jugando en entre primera. 23 y 25 años, sí, sí, Jugando sí, en sí. primera, increíble. Para mí no era ni siquiera jugar. O sea, te juro por Dios que hoy con el diario del lunes digo, no sé si fue jugar, o por lo menos no me di cuenta. No es que no sé si fue jugar o no, porque jugar estaba jugando. Quizás Claro. no me di cuenta. Y en el 2002 me acuerdo que hicimos en cancha de Banfield el primer partido a beneficio de la fundación, a pulmón, sin entender nada. Claro. Vino Iván Zamorano, Iván Zamorano. el Chino Recoba, que eran como los dos estandartes del Inter en ese momento, y me acuerdo que cuando terminó el partido llegamos a la fundación, porque hubo como una pequeña cena para los invitados, y me senté en el cordón de la vereda de la fundación y me largué a llorar porque no entendía nada. Claro, lo que Nada. había estado detrás de Nada. un evento de primer nivel con las estrellas encima era la época de que el fútbol italiano era la liga por encima, incluso que la Premier, te diría en ese Exactamente, momento. sí, 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 sí. Bueno, me acuerdo que vino a jugar Ever Ludueña cuando recién aparecía Ever Ludueña. Qué No bueno. sé, jugó de Alessandro tirando la boba. Bueno, fue un lindo evento que vuelvo a decir, la presión de haber vivido eso, porque no dejó de ser una presión y por sobre todas las cosas, algo que no estaba uno acostumbrado a hacer. Y fue muy lindo, fue muy agradable y fue como empezar el camino a todo lo que después vino, porque después terminé estando en la organización de todos los partidos de la Fundación Pupi mientras hicieron el lanzamiento de la pulsera de la Fundación, Tengo una el en mi partido, casa. el partido por la paz, el primer partido por la paz en Roma, con el Papa Francisco. No, ¿también estuviste detrás de eso? Sí, Wow. soy el productor, uno de los productores del partido, el primer partido en Roma el 2014 con Maradona, Que siembran un arbolito, un olivo, se algo de sembraba el eso. olivo, exactamente, el olivo Impresionante. de La Paz. Fui productor en el 2014 y en el 2016 del Partido por la Paz. Eh, Nada, Qué no sé, no increíble, sé, qué increíble. fue muy loco. Bueno, después por cuestiones de la vida me fui a vivir a Costa Rica, regresé y me largué solo y colaboro con una agencia acá con la cual tengo muy buena relación y sinceramente me siento muy cómodo trabajando, que es Loca Agency, y le agradezco muchísimo a Lorena, que siempre me tiene presente, tanto ella como un montón, y surgió esta linda locura de descubrir cuál era el método. Que en realidad no lo descubrimos, sinceramente no es que descubrimos un método, descubrimos qué es lo que piensan los jugadores de la selección argentina de Scaloni, y creo que eso fue transmitirlo también a todo lo que somos futboleros, porque nadie entiende mucho de lo que pasa, de lo que pasó, por qué tanta unión, bueno, hay un montón de cosas. Sinceramente, sí, mucho, pero muchísimo trabajo por suerte y he estado en lugares donde nunca me imaginé que iba a estar, Qué loco, sinceramente. qué loco, qué loco. Se me ocurre un montón de preguntas a medida que vas. Pregunte. Maradona, ¿cómo es estar con el Diego? Porque creo que ese partido por la paz no es la única vez en la que estuviste No, cerca. trabajé con Diego muchas veces, por suerte. ¿Y qué onda? Conocí, A mí se me pone la piel de gallina de pensarlo, nada más. bueno, yo creo que lo que más me llama la atención de eso es que conocí dos personas. Ujú. Conocí a Maradona y conocí a Diego, que no eran lo mismo. Qué lindo eso. No eran dos personas, no eran lo mismo. Entiendo que, y estando de este lado del mostrador hoy, te digo que es muy difícil ser jugador de fútbol o ser un protagonista de la historia. Ujú. ¿Por qué? Porque todo te abruma, todo el mundo te quiere tocar, todo el mundo quiere estar, todo el mundo. Entonces, ahí era Maradona, a veces Diego se ponía en una faceta como distante, pero cuando conocías a Diego, que era el que, no te digo que jugaba, porque tampoco es que tuvo muchos cruces pero sí buena predisposición y buena onda, era conocer a otra persona. Sinceramente tengo el agrado de decir que pude trabajar con Diego en dos partidos por la paz y en dos comerciales, Ujú. y sinceramente fue maravilloso, Che, maravilloso, maravilloso. y de eso del Diego ser humano y cercano más allá de la leyenda y el mito, ¿qué te quedó de él? Nada, un tipo que irradiaba mucha energía, mucha energía.
Bien. Yo tengo una anécdota que ni siquiera, o sea, me tocó a mí, pero no soy parte de la historia de esa anécdota. A ver. La viví en vivo y en directo. Había una chica de raza negra. Estábamos haciendo la producción de un comercial en cancha de gimnasia. Primero lo íbamos a hacer en el estadio de Morón. Diego no fue. Y me acuerdo que esa chica se encargaba de hacer el mantenimiento de los servicios, de los Ujú. baños y demás. Y en un momento ella me ve cerca del motorhome donde Diego iba a estar. Me preguntó si yo trabajaba con Diego. No me acuerdo bien cómo fue lo que me preguntó. Y le dije que estaba ahí, que lo estábamos esperando a Diego. Y bueno, nada, me avisan diciendo que Diego no iba. Se suspendía la grabación, había 300 personas extra, equipos no sé, Uf. había más o menos 500 personas y Diego no fue. Y se me acercó ella y se me largó a llorar. Y me dijo, si vos supieras que este tipo siempre nos sacó una sonrisa, una cosa así fue. Ujú. Como en los momentos más duros sonreíamos por culpa de este tipo. Ujú. Palabras más, palabras menos, pero fue eso. A la semana se puede volver a grabar, pero esta vez se graba en cancha de gimnasia y cuando llego, ¿con quién me encuentro? Con la misma persona, que me saludó muy cordialmente, que acordate, nada, Diego llegó a las 11 de la mañana y en un momento en el vestuario, mientras estaba cambiando, me acerco a la gente que trabajaba con Diego y le comento esto que me había sucedido y me dice, decíselo. Y se lo conté. Y cuando se lo conté me dijo, después marcame quién es. Digo, mira, te vas a dar cuenta fácil porque es una persona de raza negra. Ujú. Bueno, se transcurrió la grabación, se grabó todo, qué sé yo, y como siempre pasa al final de una producción es, che, bueno, nos sacamos una foto, Claro. los 400.000 tipos que hay ahí adentro, primero con un personaje como Diego, que es muy difícil hacerle entender que no puede sacarse con 500 tipos una foto con cada uno, pero bueno, Diego y la gente de Diego había dicho, hagamos una foto grupal. Bien. Y me acuerdo que se sentó el director del comercial, si no me equivoco era Ortega, uno de los Ortega, y la gente de la marca que patrocinaba todo esto, que era, en realidad era una publicidad de una serie que estaba saliendo. Y Ujú. se sentaron todos. Y en un momento me mira Maxi, que era la persona que estaba con Diego, y me dice, ¿quién es? Y la señalo. La señalo, onda, así, como Claro. diciendo, haciéndome el gil, diciendo, Claro, es claro. esa. Se paró, no se paró, sino que frenó la foto y dijo, esperen, 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 vos vení, le dijo. Corrió a los directivos de la marca y la sentó al lado de él. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y cuando terminó la foto, ella se me acercó llorando a los gritos, qué sé yo, y yo le decía, no hice nada, yo lo único que hice fue decirle, y todo lo demás lo hizo él. Bueno, creo que eso es Diego, eso era Diego. Está loco, ¿no? Qué Un tipo que, atento. vuelvo a decir, una anécdota que me tocó en vivo y en directo, pero no tuve mucho más que ver que ser protagonista del momento, del lugar. Qué grande, qué grande. ¿Y qué es lo que más te gusta del rubro ese? Porque hay mucha gente que le gusta porque es cholula y vos creo que al contrario, hay mucha gente que recién te está empezando a conocer ahora, por lo menos en Salta, de este laburo enorme y la carrera que tenés. Pero ¿qué es lo que te gusta de ser productor si no sos un cholulo? Uno ve que por ahí los que están ahí son cholulos, vos no. ¿Vos qué es lo que te gusta? No sé si, a ver, suena hasta ególatra, pero digo, de tanto que te cruzas o de tanto que entendés, de verlos, terminás entendiendo que son seres humanos exactamente iguales a uno. Tienen dos piernas, dos brazos, tienen sueños, tienen hambre, se pelean con la mujer, con la novia, con la pareja, son exactamente iguales a uno. Y creo que siendo de la misma manera que ellos, hace de que te tengan en cuenta para los próximos laburos. Bien. Me divierte mucho la parte de producción general, estar en el minuto a minuto, en ese lugar donde no se ve qué es lo que está pasando, porque después lo que la gente quizás ve es lo que, a lo mejor, bueno, en este caso del documental, son casi 2 años y medio de trabajo. Wow. Y la gente solamente va a ver 3 capítulos de 40 minutos y hay mucho esfuerzo atrás de, no mío, sino de muchísimas personas.
¿En Pero dónde bueno, está creo que el documental? ¿cómo? ¿En dónde está? ¿En cuál plataforma está? En Flow. En En Flow, Flow. bien. En Flow. El método Scaloni se llama, El ¿no? método Scaloni, sí, sí. Bien. Van Yo a vi conocer muchos una persona. recortes, pero todavía no lo vi completo. Vi muchos Van a recortes de las conocer un redes. tipo humano, van a Bien. conocer un ser humano. Sinceramente, que también es la sorpresa para uno. Haber conocido un ser humano de otra manera, de una manera totalmente distinta. Che, Y no solamente yo, sino todos los que trabajaron conocieron Ujú. un tipo que es totalmente distinto, que se refleja en lo que la gente ve. No es que yo veo, pongo la televisión y lo veo y digo, ah, no, es totalmente distinto, es igual. Eso te iba a decir. Tiene pinta de ser un buen tipo, Scaloni. Sí, sí, ¿Sí? sí, por lo menos lo que he cruzado con él, lo que he hablado y demás, Lo que se siempre ve ha en el sido con documental, en definitiva. más... Es que, claro, es eso, creo que tiene un nombre de documental, pero vuelvo a decir, él es el fiel reflejo de él. Claro. Y lo que la gente transmite allá adentro es el fiel reflejo de él. Y volviendo a esto, ¿qué es lo que me gusta? Me divierte. Te Creo que divierte. hay algo que tengo la suerte de decir que trabajo, perdón, no trabajo, me divierto de lo que amo, que en Bien. realidad es eso. Qué lindo. Juan, me quedan muchas cosas, se nos acaba el programa, pero te voy a comprometer para que cuando también tengas un hueco sigamos conversando, porque realmente es muy interesante. Cuando quieras. Y hay muchas publicidades que terminé haciendo que Sí, sí lo sé, sí lo sé. Me gustaría que si venís a Salta, te sentés sí, acá y empecemos y a hablamos. hacer archivo y empecemos a ver Mucho todo hay de eso. archivo. Claro, sí Ni me yo sé de lo imagino. que hay de archivo. Sí, Pero bueno. bueno. Pero sí, gracias. No, Sí, no gracias hay a vos. ningún problema. Contá con eso. Bien. Estimo que tengo que ir dentro de poco a ver a mi familia, así que Sí, nada, te, allá te estaré. deben estar extrañando. Espero que te Sí, estén viendo, siempre. les voy a mandar el link. Gracias, Juan, que estés bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós, Chao, chao. adiós.